Hola a todos, me llamo Diana Vargas, estoy estudiando psicología y les voy a hablar de la psicofisiología del sueño. Voy a hablarles primero de la definición. ¿Qué es el sueño? El sueño es un proceso fisiológico, heterogéneo, activo y dinámico. Es un estado de inconsciencia, aunque no total, que se adapta a las variaciones biológicas del tiempo mediante unos determinados ritmos biológicos en los cuales encontramos los circadianos, los infradianos y los ultradianos. Pero aquí vamos a hablar del ritmo circadiano, que en este caso es descrito como un ciclo de 24 horas aproximadamente, que permite reconocer los fenómenos del sueño, los procesos que tienen que ver con el estado de vigilia y además vigilia y sueño, además de su estado de regulación en los diferentes procesos de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo. Asimismo, el sueño está regulado por una red de neuronas de distintos grupos que permanecen en acción, encargadas de otras actividades de la vigilia, que son imprescindibles para restaurar y regular las funciones biológicas y cognitivas de nuestro cuerpo, que tienen que ver con la temperatura, la energía, la memoria, la función de ciertos neurotransmisores, entre otros. Vamos a hablar de las estructuras cerebrales. Está dirigido por el sistema nervioso central, por el cual, a través de unos envíos, de unos activadores, que son activadores y inhibidores. Aquí encontramos las estructuras cerebrales implicadas en la corteza cerebral, donde se encuentra el hipocampo, el tálamo. El tálamo es donde se genera el estado del sueño y vigilia. Tenemos el tallo cerebral, y dentro del tallo cerebral se encuentra el mesencéfalo, el puente y la médula. Es donde están todos los sistemas de modulación del sueño. También interviene la médula espinal. Divisiones del sueño. El sueño se puede dividir en dos grandes fases. La primera, el no REM y el sueño REM. El sueño REM dura aproximadamente 15 minutos y se concentra mayoritariamente en el primer cuarto de la noche, que da más o menos el 25% del total del sueño. Ese es el momento del sueño que el cuerpo utiliza para descansar de manera física. Mientras que en el sueño REM se intensifica en el último tercio de la misma y es más o menos un aproximado del 75% del total del sueño. Los núcleos del encéfalo que son responsables aquí son el núcleo colinérgico de la unión, ponto mesencefálica, locus coeruleus, núcleo del Raphe, y se encuentran involucrados unos neurotransmisores que en ese momento se encuentran inactivos. ¿Cuáles son? La acetilcolina, la noradrenalina y la serotonina. Dentro de este encontramos dos subdivisiones de las dos fases del sueño. La primera, la fase 1, que es el sueño no REM, se encuentra dividido en vigilia y sueño no REM. La primera etapa, que es la vigilia, es un estado de somnolencia, de adormecimiento. Tiene lugar la desaparición del ritmo alfa. Hay tono muscular y no hay movimientos oculares, o si lo hay, pues son muy lentos. Aquí se encuentran activos unos transmisores. ¿Cuáles son? Acetilcolina, noradrenalina y las serotoninas. Ya en la segunda fase, pues estamos hablando del sueño no REM, que es la etapa 2 y la etapa 3. Aquí el sueño es ligero, se caracteriza por una disminución aún mayor del ritmo electroencefalográfico, con la aparición de los típicos usos de sueño y los complejos K, que son fenómenos de los responsables del núcleo reticular del tálamo. Sigue existiendo tono muscular y no hay movimientos oculares en este caso. Aquí en este caso intervienen unos núcleos del tronco encefálico, que son los núcleos colinérgicos de la unión, ponto mencefalágica y locus coeruleus, y el locus de Raphe. Se encuentran unos neurotransmisores, aquí se encuentran ya inactivos, que son la acetilcolina, la noradrenalina y la serotonina. En esta fase es muy difícil que una persona se despierte. En este estado es cuando pueden aparecer los terrores nocturnos y el sonambulismo. Vamos a hablar de la fase 2, sueño REM, que a su vez tiene dos divisiones, que es el REM conectado y el REM desconectado. En esta etapa ella inicia con 10 minutos y después de esos 10 minutos vienen unos 30 o 40 minutos, que son otra etapa. En esta fase es primordial para la regeneración del cerebro, la actividad de los genes y la reparación de las moléculas. Suele durar entre unas 2 horas en total y en ella el cerebro está activo mientras el cuerpo está inactivo. Los músculos se hallan paralizados, exceptuándose el de la vista, exceptuando también los respiratorios y los del oído. Vamos a mirar entonces esta cuarta fase. En la cuarta fase del sueño profundo se presenta un ritmo electroencefalográfico menor, no hay movimientos oculares y el tono muscular se mantiene o puede estar disminuido. Asimismo, aquí en la instauración de la fase del sueño intervienen otras estructuras de nuestro cerebro, que son la corteza prefrontal, el núcleo dorsomedial del tálamo, así como la estructura talámica para la instauración del sueño lento o profundo. Esta es la fase más reparadora del sueño. Esta fase sirve sobre todo para consolidar la memoria, retener o olvidar la información. Es el momento en el que aparecen los sueños, así como las pesadillas. En el sueño red conectado, aquí los núcleos del tronco
del encéfalo responsables son los núcleos colinérgicos de la unión pontomencefálica y los núcleos de Raffet. Aquí se encuentran unos transmisores que se encuentran de manera activos e inactivos. El que se encuentra activo es el acetilcolina y el inactivo es la serotonina. Y vamos a hablar de la otra subdivisión, que es el sueño red desconectado. Los núcleos del tronco del encéfalo responsables son el locus coeruleus y el transmisor se encuentra activo, es el de la noradrenalina. Continuamos con trastornos del sueño. Aquí en los trastornos del sueño encontramos los primarios o sinodomias. Aquí encontramos el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño, hipersomnia, que es la tendencia a dormirnos con facilidad. Se da esto por falta de sueño, por cansancio, por embarazo, por consumo de drogas, entre otras. El síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Son episodios que son recurrentes, que es una oclusión total o parcial de las vías respiratorias superiores. Igualmente están las secundarias o parasomnias, que tienen que ver con las pesadillas. Aquí las pesadillas son sueños desagradables que producen angustia, ansiedad, miedo o temor. El terror nocturno, que es una excitación de manera repentina, que se manifiesta con episodios nocturnos de terror y además hay pánico. Se despierta o la persona se despierta con movimientos bruscos. El sonambulismo, que es un estado, es un trastorno pues, de la vigilia, y se produce durante el sueño. La persona camina o realiza actividades siendo o estando en un estado de manera inconsciente. Causas de los trastornos del sueño. Entre las causas encontramos las siguientes: factores externos que tienen que ver con el ruido, con la luz, la temperatura, la incomodidad de la cama. Los factores físicos tienen que ver con enfermedades médicas. Entre las enfermedades médicas podríamos hablar de las enfermedades que tienen trastornos endocrinos, podemos hablar de las migrañas, enfermedades dermatológicas, prostáticas, testicular, entre otras. Entre las enfermedades psiquiátricas podemos hablar de la depresión mayor, del trastorno bipolar, del trastorno de ansiedad, trastornos obsesivos, psicosis, anorexia nerviosa, trastornos adaptativos, entre muchos otros. Y también encontramos, por ejemplo, problemas de inflamaciones, trastornos hormonales, problemas como la narcolepsia, apnea del sueño, consumo de sustancias psicoactivas que tienen que ver con como el café, el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. Pero también hablamos de unos factores psicológicos. Estos se asocian con el estrés, con la ansiedad, la ira, la depresión que genera los afanes de esta vida. Hay otras causas que son los factores farmacológicos y aquí hay una gran gama de medicamentos. Hablaremos solamente de los benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos, vasodilatadores, antinoeplásticos, anfetaminas, entre otras. Alteraciones por la falta de sueño podemos encontrar unas afectaciones físicas como son dolor general, malestar, patologías neurológicas, disfunción tiroidea, efectos que tienen que ver con medicamentos o dietas de envejecimiento, ansiedad, depresión, alteraciones, según Morales Soto. Así como otras enfermedades asociadas, ya las mencionamos antes. Sin embargo, las alteraciones que afectan por el sueño de acuerdo a un estudio por la comunidad científica, donde determinaron que el dormir pocos está asociado con el aumento de peso y con el problema que tiene que ver con la resistencia a la insulina, lo que puede provocar en nuestro organismo la diabetes. Igualmente encontramos o tenemos unas alteraciones emocionales que tienen que ver con la irritabilidad, inestabilidad, la alteración emocional, dificultad de atención, problemas de memoria, disminución del rendimiento. Igualmente unas afecciones a nivel cognitivos que tienen que ver con la capacidad de atención, la recuperación de la memoria y el aprendizaje, con lo que se puede disminuir la calidad de vida que afecta el rendimiento físico y que impide que nos desarrollemos bien en nuestras actividades diarias, lo que limita también la capacidad de respuesta en la solución de problemas y situaciones que requieren de nuestra coordinación y atención, lo que nos expone también a sufrir accidentes domésticos y laborales. Gracias por su atención. ¿Dónde está el cuadrito? ¿De tener?